Mientras que cantaba esto, es primera vez que lo conecto y trato de entender qué significa decir que somos iglesia y nuestra bandera es la cruz de Jesús. En ocasiones solamente se ve lo bonito logrado por medio de esa cruz. En ocasiones cuando hablamos de somos iglesia y nuestra bandera es la cruz de Jesús, lo vemos de la parte de obviamente todo lo que surgió como consecuencia de aquella bendición y entrega tuya en la cruz. Pero Padre, también hay otra verdad, y es que todo aquel que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, Padre, ser iglesia y nuestra bandera la cruz de Cristo es un cántico que eleva toda aquella obra lograda por Cristo en aquella muerte, y es justificación, salvación, santificación, glorificación, seguridad de salvación, sostenimiento en toda prueba. Pero Padre, también involucra que el discípulo es como Cristo. Por tanto, Dios, enséñanos hoy a ser como Cristo. Que lo que encontremos hoy sea una imagen más de la gran imagen de quien tú eres, Cristo. Danos oídos para escuchar. Danos una mente para poder comprender. Y que esta mente con el conocimiento tuyo viaje al corazón para cambiarnos. Enséñanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Nuevamente continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Hoy terminamos, por la gracia de Dios, el capítulo 2. Entonces yo estoy muy emocionado. Quizás tú estás un poco preocupado, porque tú dices, ya todo lo que hemos caminado y hasta ahora vamos a terminar el capítulo 2. Bueno, falta, pero nuevamente, como oré, mi oración ha sido que a lo largo de Marcos tú evalúes toda idea de quién Cristo es. Para evaluarlo, tú puedes decir, correcto, eso es lo que yo creo de Cristo. Pero que cada uno de nosotros evaluemos y digamos, incorrecto, lo que yo creía de Cristo no es así. Por tanto, lo que queremos hacer en esta serie no es perderte dentro del bosque, porque estamos en Marcos y nos vamos a tomar un tiempo extenso en Marcos. Yo no quiero perderte en el bosque y no quiero que tú lo veas simplemente como un árbol más, pero que dentro del bosque de Marcos tú puedas ver cada vez más destellos de la gracia de Dios en la persona de Cristo. Entonces tratemos de unir. Un reto para ti es durante la semana, lee Marcos con la serie, camina con la serie con Marcos, regresa al capítulo 1 para ver si logras conectar las cosas, porque precisamente mi tarea es no decirte que lo que yo estoy haciendo es imposible para ti. Eso no es una tarea pastoral. Una tarea pastoral es decirte, quiero llevarte la Biblia, mostrarte lo que hay para que tú vayas y veas que tú lo puedes hacer en casa. Entonces no esperes domingo a domingo para que me den lo que yo no puedo tener. No, tú en casita, lunes, martes y toda la semana, bebe de la fuente que se te presenta hoy, pero no esperes hasta el próximo domingo para beber de esa fuente. Porque vas a llegar arrastrado aquí. Y esta no es la idea. Es que vengamos como, probé la miel durante la semana. Vamos a adorar juntos como iglesia, a probar más de esta rica miel y la palabra del Señor. Una de mis canciones favoritas es Señor, te necesito. Yo no la voy a cantar porque no puedo cantar, pero el coro dice, Cristo, yo te necesito, mi defensor y salvador, Dios te necesito. ¿Sabes por qué hago mención de esta canción? Porque al estudiar Marcos veo más estos discípulos que en realidad necesitaban de Cristo. Estos discípulos, mientras que los vemos en escenas, ellos otra vez tratando de entender al mismo Cristo, tratando de entender el ministerio de Cristo, tratando de entender el reino se ha avecinado, el rey ha llegado. Ellos, al igual que nosotros, no entendían muchas cosas. Estaban como tú y como yo, en ocasiones perdidos. No entendemos muchas cosas, pero hay uno que ha llegado y siempre ha existido y lo entiende absolutamente todo. Y esta canción muestra entonces mi dependencia de Él. Muestra mi clamor, mi confianza delante de Él. Señor, te necesitamos. Cristo, tú eres el que necesitamos.
Porque precisamente hay muchas cosas que han cambiado del tiempo de sus discípulos a nuestro tiempo. No podemos pretender que las mismas costumbres, mismas tradiciones, aún la misma ropa, la misma cultura sigue siendo la misma, porque no es así. Pero hay algo que no ha cambiado y nunca cambiará, y es que la misma necesidad de esos discípulos es nuestra misma necesidad. ¿Y sabes cuál es? Más de Cristo. Esos discípulos necesitaban a Cristo como nosotros necesitamos a Cristo, precisamente porque como sus discípulos ellos necesitaban ser cuidados por Cristo, ser dirigidos por Cristo, ser ayudados por Cristo, y ante toda acusación de parte de Satanás contra ellos necesitaban mirar a Cristo. Entonces, nuevamente, parte de lo que necesitamos hacer nosotros es aprender a ser guiados por Cristo. Es aprender a que Él nos enseñe en su palabra. Nuevamente, la necesidad de estos primeros discípulos es tu misma necesidad y mi misma necesidad. ¿Y sabes qué es? Dame más de ti, Cristo. Dame más. Yo necesito más de ti. Yo necesito que tú me enseñes tu palabra. Nuevamente, la idea de Marcos es con el fin de que la iglesia de Cristo conozca más a Cristo. Toda la Biblia muestra a Cristo. Pero no esta primera vez, en gracia de gracia, yendo por un evangelio. Y mi necesidad de predicar sobre un evangelio era precisamente, es necesario que yo y la iglesia conozcan quién Cristo es. Que no asumamos como Él es. Porque un riesgo de la iglesia es asumir que entiendo quién Cristo es. Pero el asumir quién Cristo es lleva grandes consecuencias. Nosotros no asumimos quién Cristo es. Nosotros vamos a la fuente confiable, segura, infalible de Cristo y suficiente para decir muéstranos más de Cristo. Por lo tanto, hoy vamos a ver un ejemplo más de lo que ya hemos visto. Hemos visto a Cristo obrando de diferentes maneras. Hemos visto a Cristo enseñando, hemos visto a Cristo respondiendo, hemos visto a Cristo salvando, sanando. Y yo lo que deseo es que tú empieces a armar el rompecabezas de Cristo, no con tus piecitas, pero con la pieza de la Biblia, y digas cada vez más, Cristo es así. Cristo responde así. Porque hoy nos encontramos ante otro ejemplo más de cómo es que Cristo responde ante la acusación. Porque lo que él me leyó es nuevamente uno de los muchos ejemplos de los fariseos atacando a Cristo. Pero Cristo entonces responde. Entonces, para darte una idea, yo tomo esos versículos y lo primero que hago es, mientras que estudio, oro obviamente, y digo cómo estos versículos se unen. Entonces, quiero mostrarte que hay 3 puntos en estos versículos. Vamos a ver los versículos del 23 al 24, que es la acusación. Entonces, mientras que tú estás ahí con tu Biblia, mira a ver si tú puedes ver eso, porque yo necesito que tú aprendas a leer la Biblia y la entiendas por ti solito. Entonces, versículos 23 al 24 es la acusación y lo vamos a entrar en detalle y estudiarlo. Versículos del 25 al 26 es la respuesta de Jesús. Pero los versículos del 27 al 28 terminan con una conclusión. Entonces, 3 puntos: acusación, respuesta de Jesús, y entonces lo que vemos ya es entonces como la conclusión. Una vez veo la acusación, veo la respuesta de Jesús, Cristo en el versículo 27 y más intencionalmente el versículo 28, con ese por lo tanto, te está indicando que hay una conclusión a la acusación y a la enseñanza de Jesús. Entonces vamos a meditar la mayor parte de esta predicación en el último punto. Pero para llegar allá, vamos a comenzar con lo primero, y es la acusación de los fariseos para con Jesucristo. Lo primero que encontramos en estos versículos nuevamente es a Jesucristo caminando con sus discípulos. Jesucristo está caminando con sus discípulos, yendo de un lugar a otro lugar, y de repente están caminando con Jesucristo, y mientras que caminan por los sembrados, ellos hacen algo. Lo que ellos hacen es arrancar las espigas y comérselas. Obviamente estamos diciendo que tenían hambre, vieron espigas y lo que hacían es agarrarlas con las manos, hacerles así, soplar lo que salía y comerse eso. Ahora, lo que encontramos aquí es que este no era el problema. Los fariseos acusan a Cristo y a sus discípulos no porque comieron esa comida. Ahora, para entender la acusación yo tengo que explicarte esto. Ellos no están diciendo que al comer estaban haciendo algo malo. Y vamos a ir más adelante a lo que era lo malo, según ellos. Pero para llegar allá, no era que estaba mal que los discípulos de Cristo agarraran eso y comieran lo que estaban comiendo, esas espigas. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque te voy a dar 2 versículos del Antiguo Testamento. Nuevamente, una de las cosas que más me está animando esta serie es que hemos tenido que regresar a el fundamento del Nuevo Testamento, y es el Antiguo Testamento. No podemos asumir que Cristo llegó aquí con el Nuevo Testamento, porque no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Cristo llega con sus discípulos a enseñarles la Biblia.
el Antiguo Testamento. Entonces, grandes cosas del Antiguo Testamento toman color cuando Cristo llega. Una de estas, como lo vimos la semana pasada, es el ayuno, pero hoy vamos a ver el día del reposo. Por lo tanto, déjame darte esto como base. En la ley había ciertas leyes que te permitían comer del fruto de tu prójimo. No era robar. Entonces, para entender que la acusación no era ustedes ladrones, están robándose lo que no es suyo. Esa no era la acusación. ¿Por qué no? Bueno, porque Levítico 21:22 dice, cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella. No es como nosotros, que vamos a sacar todo lo que más podamos. Y no dejar, sino bien barridito ahí. No, se supone que tenían que dejar cierta cosecha. ¿Por qué? Dice, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. El pueblo de Dios sembraba y al recoger tenía que dejar para el extranjero y al pobre. Era ley, tenían que hacerlo. Entonces, por un lado, no era malo lo que estaban haciendo, pero para ser más precisos, podemos tener otro ejemplo de la ley en Deuteronomio, capítulo 23, versículos del 24 al 25, cuando Moisés escribe y dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que deseas hasta saciarte. Qué increíble, ¿no? Ojalá que se fuera la ley de Sunrise. Y yo donde haya una mata de mango, como todos los mangos que quiera. No, aquí no se puede hacer porque no es la ley ya. Pero ellos podían hacer tal cosa. Pero, escucha esto, no pondrás ninguna en tu cesto. Eso sería robar. Tú mientras que estés ahí, come lo que quieras. Pero no te hagas el muy sabio y necio de guardarte lo que tú quieras. Mientras que estás ahí en el terreno, come. Eso es ley, es permitido. Llevarte a casa o para tus vecinos, no se hace eso. Eso es lo que estaba prohibido. Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano. Los discípulos están haciendo esto. Jesucristo está haciendo esto. Podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos como principio, que algo que se nos olvida mucho, es que la ley de Dios está fundamentada sobre el amor de Dios. Y la ley de Dios está fundamentada sobre el cuidado al prójimo. Cosa que nosotros no entendemos a menudo. Vemos la ley como contrario al amor y vemos la ley como contrario al cuidado del prójimo. Pero la ley está fundamentada sobre el amor porque es revelación del carácter de Dios, santo y perfecto, y sobre su deseo de mostrarse a ti y a mí como aquel quien Él es. Este es mi carácter. Por lo tanto, la revelación de parte de Dios por medio de la ley es, este soy yo. Por lo tanto, no es malo. La revelación de Dios en la ley es algo bueno. Entonces, la acusación no era, hey, ladrones, ¿qué hacen? Esa no era la acusación, porque los fariseos tampoco eran tan tontos como para poder acusar a Cristo y a sus discípulos de robar. Sabían que la ley decía que podían hacer tal cosa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es la acusación? Bueno, el texto te dice claramente, aconteció que un día de reposo. Ahí tú ya te detienes y dices, el problema está en el día del reposo. La acción que ellos hicieron, según los fariseos, no estaba mal. Estaba mal porque se hizo en el día del reposo. Y antes de perderte ahí, querido creyente, yo no quiero que tú cierres tus oídos y digas, el día del reposo, eso es para los judíos. Yo no tengo nada que ver. No, porque vea la conclusión. Por lo tanto, el Señor Cristo es día del reposo. Ahí vamos a llegar. Pero quiero hacerte de una vez entender que vamos a llegar allá, pero no podemos llegar allá sin recorrer algo. Por tanto, no te pierdas de esto, porque mi oración ha sido que al llegar a esta conclusión, el tiempo que nos queda, tú hoy salgas de aquí como deberías estar, descansado, aliviado. Porque el día del reposo, para adelantarte, no es un día a la semana, es la persona de Cristo. Para llegar allá y tú decir amén con convicción, tenemos que recorrer. Por lo tanto, ¿cuál era el problema? Nuevamente, para los fariseos, el problema era que ellos estaban arrancando esto en el día del reposo, y parte de la acusación es que estaban interpretando un versículo, que lo voy a leer, como eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están trabajando en el día del reposo y ustedes no pueden hacer esa cosa según la ley. ¿Qué versículo hay en el Antiguo Testamento que confirme, según ellos, vamos a ver que fue así, según ellos, una interpretación de este texto? Bueno, Éxodo nuevamente, capítulo 34, versículo 21, dice, 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás,
aún en el tiempo de arar y de segar, descansarás como cosechar. Ellos pensaban que en el tiempo del día del reposo acusaron a los discípulos de Jesús y a Jesucristo como aquellos que estaban rompiendo ese mandato, porque al verles tomar y espigar y tomar estas espigas y comérselas, lo interpretaban según su interpretación de que ellos estaban trabajando en el día del reposo. Pero nuevamente, ellos eran los que no entendían la ley de Dios. Los fariseos no entendían que detrás de la ley de Dios siempre está el amor de Dios. Detrás de la ley de Dios está el carácter de Dios que vela por el amor que tiene a su nombre y por el amor que tiene a su pueblo. No hay ningún mandato bíblico, un mandato en la Biblia, que sea no amoroso de parte de Dios. Entonces, hay mandatos en la Biblia que a nosotros no nos gusta, es otra cosa. Hay mandatos en la Biblia que se nos hace difícil mantenerlos. Pero ningún mandato en la Biblia es cosa ajena al amor de Dios y el amor de Dios para contigo. Cada uno de los mandamientos de Dios son buenos porque reflejan el carácter de Dios. Entonces, lo que no entendieron la ley no eran los discípulos de Jesús, ni siquiera Jesús, fueron los fariseos, porque nuevamente no entendían que la ley de Dios mostraba el amor de Dios, y eso es lo que vamos a ver ahora en la respuesta de Jesús. Esta era la acusación, brevemente. Día de reposo, están trabajando. Ahora Cristo se toma el tiempo para responder. Y aquí es donde vamos a empezar a detenernos mucho más tiempo, porque yo creo que tú veas la respuesta de Cristo, porque es lo que tú y yo necesitamos conocer. Nuevamente, nuestro mayor deseo debería ser cómo Cristo responde, cómo Cristo es. Nuestra ambición personal como creyentes, porque un no creyente no tiene esa ambición. Por tanto, si tú estás aquí, amigo, y tú no conoces a Cristo y tú no te has arrepentido de tus pecados, tu ambición debería ser: ¿cómo conozco más a este Cristo? ¿Cómo me arrepiento de mis pecados delante de un Dios santo? ¿Cómo confío en Él como una obra perfecta en Cristo y yo me abrazo esta salvación por gracia? Ahora, para el creyente, su ambición diaria debe ser: ¿cómo luzco como Cristo? Esa debe ser su ambición diaria. Ahora, ¿que nos cuesta? Por supuesto que sí. ¿Que no nos gusta? Seamos honestos, no nos gusta. Queremos hacer a nuestra manera y como nosotros nos corresponde, como nosotros querramos. Pero al estudiar Marcos nuevamente, mi deseo ha sido que tú, en la etapa que estás, en la circunstancia que estás, tú puedas ver y analizar cómo Cristo responde, cómo yo debo responder, Michael, como creyente, como esposo, como padre, como pastor. Y tú puedes poner ahí cualquier uno de tus roles. ¿Cómo respondo? Como Cristo, no como yo creo que sea lo mejor. No como me enseñaron, porque no importa quién te has enseñado, si es contra Cristo estás ofendiendo a Cristo. Entonces no importa esto, cómo Cristo respondió, cómo Él se comportó, cómo entonces Él respondía en momentos difíciles de su vida. Yo estoy deleitándome en Marcos, porque nuevamente mi marco de comparación más que nunca es Cristo, cómo Él vivió, porque entre más le tengo a Él presente, más cuenta me doy de las áreas que estoy fallando. Entre más le tengo a Él como el marco, como una cámara que tiene que hacer, enfocarse en eso, para mí es Cristo. ¿Cómo es Cristo? Porque veo más claramente las áreas que digo, eso no luce como Cristo, para ser cada vez más como Cristo. Entonces tenemos acá un ejemplo más de cómo Cristo respondió. A lo largo de esta serie vamos a ver que Cristo fue maltratado. ¿Cómo Cristo respondió cuando fue maltratado? A lo largo de Marcos vamos a ver que Cristo fue abusado. ¿Cómo Cristo respondió en medio del abuso, en medio del acuso? Esto es un ejemplo del día de hoy. ¿Cómo Cristo respondió cuando fue presionado? ¿Cómo Cristo respondió cuando eventualmente fue crucificado? Y la excusa nuestra es: es que yo no soy Jesús. Pero nuevamente Cristo dice: alguno si me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Por tanto, sí, no somos Cristo, gloria a Dios porque no somos Cristo. Pero eso no excusa que cada uno de nosotros, en las relaciones en las cuales estamos, en los roles en los cuales estemos, nos preguntemos: ¿cómo yo respondo como Cristo, Señor? ¿Cómo yo vivo para Él? Y lo que Cristo hace aquí de una manera preciosa es responder ante esta acusación fundamentándose en su misma palabra. Cristo lo que hace aquí es glorioso. Cristo no se pone a debatir con los fariseos
creo que tú piensas, creo que yo pienso. No, no. Cristo de una vez lo que hace aquí es tomarles y llevarles a una clase privada de teología. Es decir, te voy a enseñar la Biblia. ¿Tú quieres acusarme? Ok. ¿Quieres acusar a mis discípulos de que estamos haciendo algo que es equivocado? Ok, yo te voy a enseñar la Biblia. Eso es lo que Cristo hace de una manera perfecta e increíble, enseñarles a ellos. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera ante una acusación que vivir según la palabra de Dios. No hay nada mejor. Y lo que vemos a Cristo como el único perfecto ejemplo de que ante toda acusación que vamos a ver a lo largo de Marcos contra Cristo obviamente siendo Dios, pero siendo completamente hombre, se refugiaba, como lo hemos visto ya, en apartarse para con el Padre, vivir como el Padre, para que ante toda acusación su testimonio de vida comprobara que toda acusación contra Cristo era falsa. Porque no hay mejor manera que responder ante la acusación que vivir según la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo hace algo aquí que a principio tú dices, espérate, creo que Cristo no entendió. Él va y nombra un ejemplo del Antiguo Testamento nuevamente, que si tú conoces su historia, tú te das cuenta que como que Cristo se equivocó, porque no se trata del día del reposo. Pero él habla de David y sus compañeros. Él está usando ese ejemplo, lo voy a mostrar, pero principalmente él está usando ese ejemplo para decir, ok, vamos a ver si tú puedes acusar a David y a sus compañeros, como tú me estás acusando a mí y a mis discípulos. Es una comparación. Vamos al Antiguo Testamento y te voy a dar un ejemplo a ustedes fariseos, no ustedes, o sea, imagínate que están allá, sí, no van a ofender. Ustedes fariseos, les voy a dar un ejemplo para ver si realmente ustedes me van a acusar a mí y a mis discípulos. Y esto es lo que hace Cristo de una manera gloriosa. Él va entonces ante la acusación, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús les contestó en forma de pregunta igual. Pero cuando la Biblia hace pregunta tras pregunta, estamos hablando en un debate casi. Están hablando de que, tú vas a preguntar, yo te voy a preguntar a ti. Y Cristo lo hace muy a menudo, es su manera de argumentar. Cuando alguien dice, ¿con qué autoridad tú haces esto? Ahora te pregunto, ¿con qué autoridad tú haces eso? Mejor nos quedamos callados. Esa es la manera de los fariseos responder ante Cristo. Es eventualmente soltar todo para crucificarle. Pero Cristo les responde, ¿nunca han leído, ustedes los fariseos, que leen la Biblia o el Antiguo Testamento, que son estudiosos, ustedes nunca han leído lo que David, qué mejor ejemplo? O sea, Jesucristo en ese momento, obviamente este no es Jesús, este no es el Mesías, es un hombre que se hace pasar por un rabí, pero el rey David, qué mejor ejemplo para dejar a esta gente callada. ¿Ustedes no han escuchado lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes, escucha esto, consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes. Y dio también a los que estaban con él. Ahí nos quedamos, porque tenemos que entender la respuesta del Señor Jesucristo. Algo que tú tienes que entender claramente, y vamos a leerlo brevemente, es que pareciera que hay un error ahí si tú conoces el contexto. Te lo voy a aclarar porque posiblemente se te ha olvidado. El contexto nuevamente es David, después de tener a escapar de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo, lo quería matar. David está solo con estos discípulos o con estos seguidores, con estos compañeros, y llegan a un lugar donde obviamente él tenía hambre. Pero el texto dice que fue en el tiempo de Abiatar, cuando era sacerdote. Pero cuando tú regresas a 1 Samuel 21, te das cuenta que no es Abiatar en el tiempo de Abiatar como sacerdote, sino es en el tiempo de su papá, Ahimelech. Entonces la pregunta del millón es, se confundió la Biblia. ¿Y sabes por qué hago esto? Porque yo podría pasar por adelantado y decir, bueno, eso seguro no se van a dar cuenta. No, porque nuevamente parte de mi rol es enseñarte la Biblia. Y cuando alguien venga a ti a decirte, hay errores en la Biblia, y tú dices, ¿cuál? Mira, por ejemplo, ahí dice que en los tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, pero regresemos a 1 Samuel capítulo 21 y te vas a dar cuenta que no era Abiatar, por lo tanto Jesús se equivocó. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, nuevamente, parte de nuestra respuesta es, no fue que Cristo se equivocó, pero posiblemente la respuesta es que esa historia se conoció primordialmente y principalmente por Abiatar en vez de su padre Ahimelech. Y la pregunta entonces es, ¿por qué? Bueno, porque Abiatar fue el único que sobrevivió. ¿Sobrevivió a qué? Bueno, Saúl, cuando Ahimelech le dio el pan a David,
los mandó a matar a todo el mundo. A Ahimelech y a todos los sacerdotes, a toda la familia, los mató. Solo uno escapó, Abiatar. Y Abiatar fue ¿a dónde? A donde David. Entonces la historia posiblemente se conoce más como la historia de Abiatar con David, no tanto de Ahimelech con David. Espero que eso hayas entendido, haya aclarado un poco, porque nuevamente hay mucha información equivocada por allá afuera y yo no quiero perderte cuando tú te vayas por allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que entender? Bueno, no es un error. Podemos reconciliar la Biblia. La Biblia se reconcilia a sí mismo. La Biblia no necesita tu ayuda o mi ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Tú quieres reconciliar algo de la Biblia? Levanta la Biblia. No hay otra manera. No hay un librito por ahí secreto debajo del tapete para cuando tú tengas una pregunta de la Biblia, tú digas, bueno, déjame sacar el libro de no sé quién. No, pon ese no sé quién donde quieras. Saca la Biblia ante toda pregunta y que la Biblia responda. Porque la Biblia no necesita ayuda externa. La Biblia se interpreta a sí misma. Ella misma nos da la respuesta. Por eso la iglesia cae sobre una doctrina de la suficiencia de las escrituras, de la inerrancia de las escrituras. Ella es perfecta en ese sentido porque es parte de Dios. Entonces eso es lo que quería como aclarar primero que todo. Pero para seguir, Cristo responde usando este ejemplo de 1 Samuel 21, y ya en Samuel dice, versículo 6, entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Ese es el contexto, eso es lo que Cristo responde. Ahora bien, todavía no nos responde porque usa este ejemplo. Vemos el ejemplo, sí, está bien. David agarró un pan que no le era permitido y se lo dio a sus compañeros, como supuestamente Jesucristo y sus discípulos están haciendo algo que es ilícito, que no es lícito, que no está bien. Entonces, ¿por qué Cristo va a usar este ejemplo? ¿Por qué Cristo va a tomar el ejemplo de David con sus compañeros para él responder ante la acusación? Bueno, en breves palabras, la razón por qué Cristo usa esto es porque no hay ninguna parte en la Biblia donde el Señor haya condenado a David por esto. El Señor nunca condenó a David o a sus compañeros por haber comido del pan consagrado y que solamente le era permitido a los sacerdotes. Y el texto aclara porque había una necesidad de David, y era que tenía hambre. Por lo tanto, Cristo usa este ejemplo para fundamentar, ustedes acusen a David. ¿Pueden acusar a David? Obviamente no, porque conocían que en la Biblia no había ninguna acusación para con David. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y nuevamente lo que los fariseos no conocían es que detrás de la letra de la ley había y hay el corazón de Dios. El corazón de Dios que ante la necesidad, Él provee eso en vez de no minimizar su ley, pero lo que hace es maximizar su ley. Nuevamente, porque Dios está interesado que los mandamientos más importantes se cumplan según la palabra de Dios, y este es, ama a Dios y ama a tu prójimo. Esos son los grandes mandamientos, sobre todos los demás caen. Por lo tanto, parte del problema, tanto para ellos como para nosotros, puede ser que somos muy fáciles de elevar la ley por encima del amor, del cuidado y la provisión y la misericordia. ¿Sabes cómo somos nosotros? Otra vez, nos encantan los extremos. Es bien difícil mantener un balance. O nos vamos para este lado o nos vamos para otro lado. Bueno, tenemos dos extremos. O nosotros agarramos el extremo de no tomamos en serio la ley de Dios y la desobedecemos. Es como que no importa. Dios no se va a enojar. Dios va a perdonar. Entonces tomamos a ese extremo. Mira, bueno, ya Cristo murió, ya Cristo nos perdonó. La ley sí es importante, pero al final somos seres humanos. Excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. Minimizamos la ley. Es un extremo. Ahora viajemos al otro extremo. El otro extremo es, no, la ley hay que hacerla. Y yo tengo que hacerla. Y yo tengo que hacer la ley, tengo que mantener la ley por mi propia fuerza, porque de alguna manera Dios me va a bendecir, porque yo mantengo la ley, Dios me va a mamar, y la ley. Tu enfoque es la ley. Y el enfoque es tus mismas fuerzas por obedecer la ley para ganar un favor de Dios. Ambos extremos eliminan a Dios. Aquel que la minimiza, minimiza a Cristo. Y aquel que la maximiza sin poner su mirada en Cristo, maximiza la ley y sus fuerzas en vez de mirar a Cristo como aquel que ha provisto, el perfecto que la obedeció y no la minimizó. Por lo tanto, ante los extremos ante nosotros de la ley, nosotros mantenemos nuestra mirada en uno, es Cristo. Es Cristo, familia. En el momento de pensar,
bueno, no es tan en serio la cosa, mejor, no importa, todo va a estar bien. No, espérate, donde la ley de Dios nos muestra por amor al prójimo, como vamos a ver, que esto no está bien. Pero esto que no está bien lo vamos a hacer por medio de la provisión de Cristo, el amor de Cristo, lo que Cristo ha obtenido, para decirle a este Michael que va a un extremo o a otro extremo, y pon tu nombre ahí, decirle, no, vamos a ir al medio. Vamos a ir al medio, donde Cristo está perfectamente, porque Él obró perfectamente la obediencia que tú y yo no podíamos obedecer. Nuevamente los fariseos, al levantar esta acusación con Cristo y sus discípulos, elevaban un versículo, una ley, sin entenderla, y perdían de vista la otra ley. ¿Cuál es la otra ley? Bueno, en Marcos mismo, nosotros encontramos una pregunta hacia Cristo. Vemos a uno de los escribas, que aparentemente, cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta, no es que se acercó con una acusación, quizás él sí tenía una pregunta genuina, porque hay una diferencia entre preguntar y acusar. Posiblemente este escriba no estaba como esos fariseos. No fue que los fariseos le dijeron, mira, queremos saber por qué tus discípulos están comiendo. O sea, creemos que está mal. No, eso fue lo que hicieron los fariseos. Atacar. Este escriba posiblemente sí le pregunta a Cristo algo que es correcto. Cuando vemos en Marcos 12:28, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Tú te imaginas que nosotros diariamente nos preguntáramos esta pregunta? Cristo, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? A la luz de lo que Cristo ya hizo, obviamente. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios, Dios, Dios. Ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios. Sé como Él, adórale a Él, conócele a Él. Ese es nuestro mandamiento principal. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque hay un orden. Si tú amas a Dios y le temes a Dios, vas a amar a Dios, a las personas y no temer a las personas. Nuestro llamado es amar a las personas, no temer a las personas, familia. Por lo tanto, lo que hace aquí Cristo dice, el segundo es este, a la luz del primero. No olvides el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los fariseos acusan a Cristo de haber hecho algo que Él no hizo, pero Cristo le responde diciéndoles, ustedes han hecho lo que no está justo y lo que no es recto. Ustedes han olvidado el amor de Dios en la ley de Dios y por medio de la ley, y este es yo, Cristo. Ellos miraron a la ley sin mirar a Cristo. Ellos miraron al mandamiento sin mirar a Cristo. Lo que estos fariseos hicieron entonces es buscar la ley sin buscar el amor de la ley. El amor de la ley nuevamente no es un sentimiento, es una persona, es Cristo. Tú miras a Cristo o dependes de Cristo, confías en Cristo, buscas a Cristo. Ellos, como nosotros, necesitamos entonces elevar una prioridad por ver a Cristo en toda la escritura de Cristo. Ellos tenían que escuchar nuevamente de parte de Jesucristo, ¿saben qué? Ustedes dependen de sus fuerzas, pero no dependen de mí. Ustedes miran la ley, pero no me miran a mí. Ustedes tratan de buscar honrar a Dios, pero sin mí. Y al final nada de eso va a ser posible. Absolutamente nada de esto va a ser posible. Por tanto, no nos enfoquemos tanto en los fariseos. Imagínate los discípulos a su alrededor, tomando nota. A veces el escenario es Cristo y los fariseos, los escribas, como Cristo fue al grupo que más fuerte le habló. O sea, Cristo, como se dice, no tuvo pelos en la lengua, fue directo. Y lo vamos a ver más adelante, cómo les menciona cosas tan fuertes como ustedes son hijos del diablo. Entonces vamos a ver varias cosas de Cristo, porque Cristo no juega con su palabra. Pero a la misma vez, no perdamos el escenario de los discípulos y no perdamos el escenario de tu vida y de mi vida, porque somos parte de los discípulos. ¿Cómo Cristo respondió? ¿Cómo Cristo le mostró a estos que necesitaban depender, que necesitaban venir a la conclusión que lo que más necesitaban era de Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo es el descanso mayor. Ahí vamos a cerrar, no ahorita, en unos minutos, pero vamos a ir al punto número 3, porque ahí es donde está la base de todo. Aquí es donde Cristo suelta una bomba, por así decirlo,
que si tú has entendido lo que él ha estado tratando de decir, aún con la acusación, con la respuesta, Cristo suelta una bomba jamás dicha antes, que ante los ojos y los oídos de los fariseos tuvo que haber sido, ¿cómo se atreve a decir tal cosa? Y ante los discípulos yo me imagino, no entendemos, pero eso suena glorioso. ¿Cómo así que Cristo dice, y él continuó diciéndoles, el día del reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día del reposo? Wow, espérate. Toda nuestra vida hemos entendido que nosotros le servimos el día del reposo, que lo guardamos porque es el día del reposo, que lo guardamos porque es el día del reposo, pero no hemos entendido por qué Dios hizo el día del reposo. Y Cristo no simplemente se queda en eso. No has entendido que el reposo, el día del reposo, no es para el día del reposo, es para ti, para tu propio bien. Para que realmente hagas en el día del reposo lo que Dios quiere, y es que le ames a Él y ames a otros. Tú has perdido todo el ejemplo y el propósito del día del reposo, amado hermano o amigo en el de fariseos. Tú perdiste todo. Porque tú has estado sirviendo al día del reposo, sirviendo al día del reposo, sirviendo al día del reposo, sin pensar que el día del reposo te debe servir a ti. Ahora, como que si no fuera suficiente, Cristo responde con esta gran bomba, como decirlo en inglés, punchline, ¡pum! Tómalo. ¿Cuál? Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día del reposo. No hay mucho tiempo, pero déjame tratar de explicar esto. Porque de aquí es cuando tú, espero yo, puedas ver lo glorioso de tratar de entender una teología bíblica del día del reposo. Vamos a caminar brevemente en cómo es que esto comenzó, cómo fue que fue mandado por Dios, pero cómo fue que fue cumplido por Cristo y ahora disfrutado por la iglesia. Aquí es donde nos vamos a mover. Quizás tú nunca te has preguntado, ¿qué es esto del día del reposo? ¿Y será que entonces los adventistas que llegan el sábado están correctos? ¿O será que nosotros estamos incorrectos? ¿O será que hay un día como el día del reposo que será este tema serio y bíblico que Cristo lo usa? No es algo del atrás nomás, es algo del presente. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, déjame darte el fundamento en breves palabras. Génesis 2 nos informa que Dios, al terminar la creación el día sexto, descansó en el día séptimo y lo bendijo. Él reposó de toda su obra. No que él necesitara descanso, pero el día séptimo lo que hizo fue reconocer toda su obra y decir, terminado está. Hice esta obra, lo santifico. Por lo tanto, Génesis 2 lo que hace es darnos, por así decirlo, el fundamento o una idea de lo que ha de venir eventualmente. Eso es cuanto a Dios. Si nos movemos al pueblo de Israel, nos encontramos que sí hay un mandato, como yo acabo de leer. Hay un mandato en Éxodo 20, del 8 al 11, donde empieza Moisés a hablar y decir, así como Dios descansó o cesó su obra, ahora ustedes tienen que descansar. Entonces, lo que hace Moisés aquí en la ley, es decir, hay un ejemplo del por qué ustedes dan de guardar el día del reposo y descansar. Bueno, el ejemplo de ustedes, ¿por qué observar eso? Es porque al observar a Dios en su creación, Él termina su creación y el día séptimo lo bendice, lo santifica. Él no es que necesita descansar, pero nos da un ejemplo de lo que ha de venir eventualmente. Ahora, la idea nuevamente no es que la creación, cuando Dios descansa o cuando Él bendice y santifica el día séptimo, es que eso iba a ser igual para nosotros. No, es un ejemplo, no para equiparar o ponerlos a la par, pero nosotros en el día del reposo miramos a Dios y decimos, si Dios bendijo el séptimo día, después de terminar todo, Él va a bendecirnos con su descanso. Porque Dios bendice y ha creado nuestro descanso. Y vamos a llegar a ver cómo esto se aplica, aunque a veces buscamos descanso en tantas cosas y en tantas personas, en vez de buscar el descanso supremo en la persona de Cristo. No hay descanso fuera de Cristo. Y como escuchaba esta semana el pastor Luis Méndez, a veces creemos que el descanso es vacaciones. Estoy cansado, me voy a la playa, él decía. No, hermanito, él decía, la playa no te va a dar descanso. Estoy cansado, voy a dormir. No, hermanito, el descanso tuyo que necesitas no es dormir. La gran mayoría de nuestros problemas, decía pastor Luis, es espiritual. Y ahí es donde va a venir el descanso de tu alma. Por lo tanto, lo que encontramos en Génesis y en Éxodo, e igualmente en Deuteronomio, son la ley de Dios para el pueblo de Dios, de decirle, ustedes han de separar un día para meditar, recordar, ser recordados que su alimento primario no es el laboral. Que su disfrute mayor no es su trabajo, sus hobbies, todo lo que puedan hacer. Su disfrute mayor, he dedicado un día
a la semana en aquel entonces para que ustedes pausen, reflexionen, mediten, busquen, se recuerden que yo soy el creador de todo y por lo tanto me necesitan a mí. Eso es lo que eventualmente en Deuteronomio vemos cuando Moisés le recuerda al pueblo de Israel, Dios les sacó de la esclavitud de Egipto. Y después de sacarlos de la esclavitud de Egipto, ustedes van a celebrar el día del reposo. Porque de alguna manera tienen que recordarse que yo les he sacado de la esclavitud. Por lo tanto, viene un tiempo de descanso, viene un tiempo de reposo. Ahora, esta breve recorrida por algunos versículos es con miras a lo que Pablo habla en Colosenses, capítulo 2, versículo 16, cuando Pablo dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida. Tú no puedes comer tal cosa. No, espérate. Creo que la Biblia dice. Con respecto a, en cuanto al día de fiesta o luna nueva. No, aquí hay que celebrar todo lo que los judíos celebraban. Pablo dice, espérate. No. Y hay una cosa que él menciona. O día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Pablo es capaz de soltar una bomba como Cristo a judíos y decirles, todo lo que ustedes quieran elevar era sombra. Porque mientras que ustedes buscan el día de reposo por buscar el día de reposo, guardar el día de reposo, mientras que ustedes buscan las festividades, la luna y todo este calendario, ¿sabes qué, querido hermano judío? Yo hacía todo eso igual que tú, hasta que fui libre, porque encontré a aquel que cumplió cada una de esas cosas, y es Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, no carguen a mi gente con festividades suyas, porque eran sombras. Algo nuevo ha pasado, algo glorioso ha llegado. ¿Y esto qué es? Bueno, precisamente con la llegada de Cristo hemos encontrado el descanso necesario, urgente que más necesitamos. Lo que tú más necesitas, familia, se llama Cristo. El descanso de tu alma nuevamente no la dan unas horas más de dormir. Por supuesto que vas a descansar, pero ese no es tu descanso. La aflicción que estás pasando, por más que sea pesada, es disfrutar a Dios en el tiempo de aflicción porque Él te está sosteniendo. Es el descanso que ante cualquier situación tú no estás buscando un descanso mejor o mayor. Tú ya tienes el descanso mayor y mejor y es Cristo. Es aquel que te sostiene en la aflicción, es aquel que te sostiene en la prueba, es aquel que te dice, yo soy tu descanso. Por lo tanto, ante todo tu alrededor no esté bien, como en estos tiempos nada está bien por ningún lado, tú dices, mi mirada está en Cristo, mi descanso supremo, mi Dios supremo, mi descanso, aquel que ha comprado no simplemente un día de descanso, pero días de descanso. Él no ha comprado un día a la semana para que tú digas, ay, voy a descansar. Él ha comprado días en la tierra como días en la eternidad para que tú descanses en Cristo. Por tanto, la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en cuanto al día del reposo no es un día de fecha nomás. Es el Señor, Cristo, gobierna el día del reposo. Por lo tanto, Cristo, como lo dice el autor de Hebreos, es aquel que nos ha comprado una morada de descanso por la eternidad. De un día se moviliza a los días. De un día se moviliza al Señor, que Él ha comprado descanso para nuestro alma. Él ha comprado refugio, Él ha comprado paz, Él ha comprado cosas que jamás podremos experimentar fuera de Cristo. Por lo tanto, querido creyente, Él no compró ese día de reposo nomás. Él ha comprado días de reposo. Ahora, la pregunta que nos hacemos para terminar es, ¿y entonces qué hago los domingos? Qué bueno que los domingos no es un día de reposo, yo mejor me voy a la casa a dormir. No, Dios nos ha comprado días de reposo y la transición del día sábado al día domingo no es porque simplemente una transición de día. Lo que nosotros hacemos el día domingo es celebrar que Cristo resucitó el domingo. Entonces sí, en el Nuevo Testamento hay una transición de congregación, hay una transición de dónde se reúne, cuándo se reúne la iglesia. Ya no es el sábado, es el domingo. Pero no simplemente veas como el domingo el único día donde tú vas a descansar, pero sí como un día donde todos los días tú descansas en la obra terminada de Cristo. Pero el domingo, ¿sabes qué hacemos? Voluntariamente, el domingo apartamos ese día. No para servirle al domingo, pero porque el domingo nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para venir juntos, congregarnos
y recordarnos el alimento que tu alma necesita. El domingo lo que hacemos es, por así decirlo, invertirnos en lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Esto que estamos viviendo. Este descanso que experimentamos el domingo al cantar, al ser exhortados, al ser animados por la palabra de Dios, es lo que se supone que domingo tras domingo aquí lo haremos, porque día tras día allá lo haremos. Por lo tanto, no minimices el domingo para tu alma. No minimices el congregarte, porque ahí es donde tú vas a comer y vas a ser recordado que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, nos recordamos domingo tras domingo, ¿quién reina? Cristo. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. ¿Quién es nuestro gozo? Cristo. ¿Quién nos sostiene? Cristo. Domingo tras domingo. Para cuando tú mañana despiertes, tú no digas, ay, ojalá venga el día domingo para descansar. Tú mañana, con desánimo o sin desánimo, tú vas a la fuente de descanso. Cristo, ayúdame. Y te preparas. No hay nada mejor para una iglesia que la iglesia se prepare. Para cuando venga el domingo, no sea arrastrado el domingo, sea el clímax, el más alto de la semana es, hemos comido ante la semana, familia. Hemos visto a Dios glorificado, hemos visto a Cristo santificándonos, cambiándonos, mostrando áreas de pecado, santificándonos. Vengan juntos, adoren a Cristo. Por lo tanto, no pienses que tu descanso solo vendrá durmiendo, distrayéndote, arreglando la casa. Tu descanso espiritual y mi descanso espiritual se hace cuando entiendo que a pesar de mi cansancio físico, mi alma adentro me está gritando, descansa espiritualmente. Descansa espiritualmente. ¿Y cómo hago esto? Ve a Cristo. Ve a su palabra. Ve a otro hermano en la iglesia. Cuida a otro hermano en la iglesia. Busca cómo crecer con otro hermano. Ahí vendrán lo que Cristo ya ha comprado. Días de descanso. Bendito sea Dios, que Él pueda decir en Cristo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Así que acompáñenme a orar, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias porque nuestro gran Salvador, Cristo, nos recuerda que no hay un día de descanso, pero hay días de descanso, porque nuestros días de descanso se centran en la persona de nuestro descanso y es Cristo. Y porque Cristo es nuestro foco, celebramos como congregación domingo tras domingo que Cristo reina y que nuestro descanso es en base a la obra perfecta, terminada de Cristo, aprobada por el Padre, sentado en gloria, con esperas a su segunda venida. Por lo tanto, aún ya descansando, decimos, Maranata, Cristo ven pronto. Oh, nuestro alma descansada ya en ti, con grandes aflicciones todavía, podemos esperar en aquella gloria, en aquellos nuevos cielos y nueva tierra, lo que ya es una realidad para nosotros, aunque no lo podamos ver. Y es que estaremos finalmente descansados, porque ya no habrá más pecado. Así que ayúdanos mientras que caminamos allá. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Familia, pues.